espectacular que este salón esté prácticamente lleno. Estamos en este conversatorio, Infancias y Adolescencias Víctimas del Terrorismo de Estado, diálogos sobre la reparación integral. La mesa van a estar el decano de la Facultad de Psicología, Enrico Irrazábal. Va a estar también la coordinadora de sitios de memoria e integrante del proyecto plancondor.org.uy, perdón, pero es un currículum más extenso, lo resumimos, pero allí está Mariana Rizzo. También está en representación de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, el doctor Juan Cereta. También nos acompaña la doctora en Antropología, Natalia Montealegre Alegría, también integrante del Servicio de Extensión y Actividades en el Medio de la Universidad de la República e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Y también se encuentra Eleonora Blixen en representación del colectivo Memoria en Libertad. Así que les damos la palabra en primera instancia al decano. Bueno, muchos, teníamos miedo que no viniera gente, confieso. Bueno, en realidad una mesa súper agradable de amigos y amigas de distintas vueltas. Nos conocemos con Leonora, por ejemplo, somos padres del mismo jardín de infantes de nuestros hijos y escuela, pero la vida da muchas vueltas. Yo voy a lograr para tratar de respetar el tiempo, porque si no, puedo no hacerlo. Esta mesa, voy a decir algo previo, esta mesa surge en realidad inicialmente, un poco le explicaba a alguno de quienes componemos la mesa, a través de un planteo que me hace Marisa hace un tiempo, vinculado a un documento que tuviera algunos elementos de orden técnico, que posibilitara tener mejores recursos y elementos para disputar un espacio de cobertura dentro de la ley de reparación. Y a mí me pareció que quizás, dada que las temáticas que abordamos tienen una enorme complejidad, quizás una mirada de diferentes disciplinas, diferentes quehaceres, pueda dar la densidad necesaria y aportar particularmente al agrupamiento Memoria en Libertad, pero también a quienes consideren la necesidad de utilizarlo. Bueno, pero voy a leer así puedo respetar el tiempo. No me esperaba, después de aprobada la ley de reparación, que estuviéramos hoy hablando de esto. En realidad, entre las esperanzas y deseos y los acontecimientos históricos, porque pensé que no íbamos a tener esta relación, pensé que iba a tener otra extensión. Estamos reflexionando y proponiendo líneas de pensamiento, entonces, sobre lo que nos convoca, aquello y aquellas que fueron niños y adolescentes entre fines del 68 y 1985. Primero el terrorismo de Estado y de la dictadura cívico-militar, que capaz los compañeros o compañeras harán una distinción sobre esto. Y que necesitan ser contemplados por la ley de reparación integral. Esta ley luego tiene algunas modificaciones ampliatorias, pero capaz Juan de eso se puede divertir. Hace un tiempo entonces trabajamos con compañeras, digo compañeras porque terminan siendo compañeras y no compañeras y compañeros, la verdad, compañeras de verdad, en una solicitud incursable para Naciones Unidas para acceder a psicoterapia, que no fue bien
A raíz de ahí surgieron algunas reflexiones y luego eso se plantea la posibilidad de aportar elementos fundados para realizar un procedimiento de solicitud de asistencia en el marco de la ley de reparación. Esta mesa sobre la ley es la ley posible, es la ley que existe. No es la ley que más me gusta a mí, es la ley que hemos logrado y me parece muy bueno. Y sobre esa base reflexionaremos. La discusión es exige, ¿por qué pensamos que este recorte poblacional debería estar comprendido? Recorte poblacional, ahora vamos a tener una discusión sobre víctima y generación, voy a adelantar generacional. O de las organizaciones que, siendo niñas y adolescentes en el periodo mencionado, reclaman ser cubiertos o tener esos derechos. Entonces, acá me voy a tener que me va a servir para decir algo. Sí, claro. Pero mirá qué increíble lo que voy a decir. La ley habla de la noción de víctima. Y aquí habría que detenerse. Lo tengo escrito. Trabajamos bien, ¿no? Si tuviéramos tiempo, yo me detendría en esta discusión, voy a tocarla solamente. A mi juicio, la noción de víctima es restrictiva, que podría ser justo, pero me parece empobrecedor del objetivo que se plantea la ley. Respecto a la noción de víctima, puedo decir que hay un desarrollo de las ciencias sociales, sin dudas, un programa mucho de una perspectiva historizante en el sentido de Leukovitch. Hay una acumulada experiencial, los estudios permiten construir la idea de víctima, están muy basados fundamentalmente. La idea de víctimas fundamentalmente está basada en la desconfianza, en la mentira y en la simulación. Ese es el origen de la definición de los estudios sobre las víctimas. Ahora voy a dar una vueltita. Que advenga la verdad de esos cuerpos, de qué hacer para que advenga la verdad de esos cuerpos padecientes. Esto tiene que ver básicamente con la muerte, las personas heridas, con el mundo de trabajo, con las condiciones de trabajo, y los accidentes y el respeto a las normas. Este es el origen. Básicamente, el origen tiene que ver con los soldados y las soldadas que venían de la Primera y la Segunda Guerra y retornaban, querían, estaba para evitar tener ejército. Y la circunstancia tiene que ver con accidentes laborales muy concretos, particularmente en Estados Unidos, y que comenzaba la solicitud de indemnizaciones. Entonces aparecía la idea de la actuación, de la mentira. Y lo que se necesitaba era la construcción de la prueba. Me salté bastante para ir un poquito más rápido. Entonces, sí, además, tiene que ver con un grupo feminista norteamericano que fue clave en esta construcción de la denominada prueba. Es decir, para la idea de la simulación ante el padecimiento real. ¿Quiénes necesitaron esta investigación? Básicamente eran los estados y las aseguradoras. Bien, ahora ya no sé qué voy a decir. La cuestión es saber, por qué los estados, los propietarios, las empresas, las fábricas y las aseguradoras, si las personas que retornaban en la guerra o que sufrieron un accidente laboral fingían síntomas cuando desde el punto de vista físico, biológico, tenían el alta. Sin embargo, no podían realizar acciones. Otro elemento importante
la estigmatización y su transformación hacia la desestimación de la valoración de portar el síntoma. Es decir, durante mucho tiempo la búsqueda de víctima, la persona, era un estigma del cual se quería evitar, se quería esconder, no se quería ser víctima. Y eso deviene en una transformación donde pasa a ser valorado en lugar de víctima. Sobre todo por aquellos que realizaron un reclamo de derechos, o de ayuda, o de protección de una ley. Pero eso llevó décadas, ¿no? Esa transformación. La respuesta a esto fue el aporte técnico, teórico, de la psiquiatría a través del diagnóstico. La diagnosis y la semiología son la llave que abre la puerta de la prueba, o de la construcción de la prueba, o de la supuesta prueba. La construcción de la prueba tiene la palabra la psiquiatría a través de un conjunto sintomatológico los trastornos de estrés postraumático, contenidos en las ediciones del primer de diagnóstico estadístico del trastorno mental, los famosos DCM, cuestionables famosos DCM, ¿no? Fíjese que en el DCM-5 la sexualidad dejó de ser una enfermedad mental. Justo en Uruguay, día de eso, parece broma cuando tenemos el matrimonio igualitario, pero digo, estamos caminando a triunfo, ¿no? Por un lado construyendo y por otro lado cuestionando el centro de la prueba, que es el DCM, ¿no? Y la medicina, la investigación la estadística contribuye la aseguradora. En segundo, la noción de víctima varía de víctima de la farsa, del ocultamiento, de la debilidad, del contagio a la positividad. Y el reclamo, y por otra, se va a conceder recibir beneficios económicos, asistenciales, reconocimiento social, reparación. De alguna forma, la noción de víctima tiene estas dos caras, donde por un lado puede ser un acceso al derecho y la necesidad, y por otro ser la restricción del reconocimiento social, de la memoria, de la protección y la asistencia. Más tarde se desarrollará de investigación mundial, de nivel de desarrollo, etcétera, etcétera, porque quiero cerrar. Empezamos a trabajar en pero es con hijos e hijas de desaparecidos. Es van a trabajar la idea de la transgeneracionalidad. En segundo lugar, en 2012, la primera versión de Libertad contacta a Facultad de Psicología y Facultad de Humanidades. Empezamos a trabajar, no voy a entender sobre esto. Es una segunda versión de Libertad a partir del 18, Natalia. Ahí trabajamos con Natalia, los dos eran proyectos de investigación y extensión. Memoria en Libertad. En un momento hay una discusión sobre la noción de víctima y la noción de generación. ¿Por qué yo sostengo que la noción de generación es operativa y eficaz para la investigación, aunque la oposición a víctima? Este no es el problema. Para el mundo simbólico, para el mundo legal, intentan desesperadamente construir un objeto víctima que dilema quienes están adentro o no en la protección. Esto no es justo o injusto. Lo que estoy tratando de mostrar en términos históricos, sociales, políticos concretos, que son modos, formas a las que arribamos en cierto consenso social y, bueno, voto suficiente en el Parlamento, que es fundamental, a que hay algo, un objeto denominado víctima, que nos permitiría dirimir quiénes están dentro o fuera. El tema acá, que obviamente es técnico, pero también político, es: las hijas y los hijos son o no víctimas. Ese es uno de los problemas. Para cierta concepción de mucha disciplina, entre ellas de la salud mental,
y entre ellas la psiquiatría, y entre ellas parte de la psicología, es muy costoso psicólogos breves y de gran profundidad generan una afección que es un proceso de transformación subjetivante en la construcción de la lógica de sentido. Es decir, cómo resolvemos nuestra vida, con qué intensidad, con qué afectividad, con qué desgarro, qué construcción positiva resolvemos nuestra vida, no es lo mismo, no es lo mismo que ser un adulto que toma resoluciones, que está en el frente de la acción militante en un tiempo de vida histórico. Nosotros tenemos, por ejemplo, la ley sí contempla los hijos e hijas nacidas en cautiverio y no necesariamente contempla otras situaciones también en el caso de hijos. El problema acá, el grave problema que tenemos, es nuestra cabeza biologicista y familiarista, que creemos que se construyen las cosas solo por filiación. Cuando la familia, el modelo de familia, tiene este periodo histórico en el mundo en que conocemos, hay diferentes modos de vinculación social y de producirnos que no es la familia moderna, en la historia del mundo. Pero sin embargo, la lógica del sentido del pensamiento, pero también legislativo, aparece en los hijos. Nosotros tenemos hijos e hijas que fueron clandestinos, que fueron exiliados, que estuvieron presos, pero también tenemos hijos e hijas que no solamente, lo que no quiere decir que los momentos de afectación generen una transformación fundamental en su vida. Y no solo, esto no solo se remite, aunque también a padecimientos, ¿no? A padecimientos de orden traumático en el sentido común del término. Cuando hay un sentido común del término, es exclusivamente de orden psicopatológico. Y eso también es algo que tendríamos que discutir. De hecho, en el Uruguay, eso está en cuestión y se llama ley de salud mental. La ley de salud mental, una de las cosas que plantea es el cambio de paradigma en la forma de ver. Y las resistencias en la psicología y en la psiquiatría son enormes. No la podemos preguntar todavía. Si salváramos todo esto, si los hijos e hijas, o mejor dicho, las niñas, niños y adolescentes, porque también hay sobrinos. En mi hijo, por ejemplo, trabajamos con sobrinos que buscaban a sus tíos desaparecidos en Paraguay. No solo, el problema no es filiatorio, porque le asignaba a la sangre un poder trascendente que no necesariamente lo tiene. Con esto porque estoy recontra excediendo y no cumplí con la palabra. A lo que voy es que lo generacional, lo que a nosotros nos permite ver es que los cimientos no son solo individuales, sino que son colectivos. Y lo colectivo no es agrupémonos todos. Lo colectivo no es un número. Lo colectivo es un producido que da un sentido vital generacional. Y además, generacional, acá, que no es lo contrario a la víctima, y que no vamos a reproducir este debate en algún momento cuando estemos discutiendo sobre acceder a la ley. Hay lo que se llama, que habla de transgeneracional, que yo me lo voy a leer ahora, serie de sintomatologías y una serie de características de lo que se denomina la segunda y tercera generación, o si quieren, las niñas, niños y adolescentes en el periodo del terrorismo de Estado. Yo creo que ha operado en el legislador un problema económico también respecto a esto. ¿A cuánto le pagamos? Se está por aprobar en la Universidad de la República
la especialización en formación de psicoterapeutas para víctimas del terrorismo de Estado. ¿Por qué hemos promovido con Natalia, con compañeras de facultad, esa especialización? Porque no es suficiente ser psicoterapeuta, en el caso de la ley de reparación y acceder a la psicoterapia, no es suficiente tener el título. Hay que saber de historia, hay que saber de economía, hay que saber de ética y hay que saber que lo que están abordando no es un individuo, una individua genérica, sino un producido muy específico con un componente histórico social concreto llamado terrorismo de Estado. Y no es lo mismo. También. Gracias, Enrico. Yo voy a leer de una manera mucho más apegada que la de Enrico. En realidad, pero es por mi incapacidad de improvisar, a diferencia de mi querido compañero. Bueno, gracias por la invitación a integrar esta mesa de personas que respeto muchísimo. Así que, en primer lugar, quiero agradecer, además de la invitación, la realización de esta actividad en Facultad de Psicología. Es muy importante que este tema, bueno, ya ha hecho una buena introducción Enrico, se aborde en un espacio universitario de formación, de pensamiento crítico y de producción de conocimiento. Hablar de las infancias violentadas por el terrorismo de Estado implica una responsabilidad, implica también escuchar, nombrar y comprender marcas que durante mucho tiempo quedaron desplazadas de los relatos públicos. Quisiera también intentar decir desde el lugar en el que hablo, psicóloga egresada de esta casa, por supuesto, con cierta trayectoria de acompañamiento a personas víctimas de violencia y de tortura, y también como hija de expresos políticos. Mover entre estos lugares no ha sido nunca sencillo a lo largo de los años. Supone evitar incomodidad, que es la de revisar críticamente, y otra vez, la propia afectación, la de reconocer la resonancia que produce el otro, y también para intentar no quedar atrapada ni en la distancia defensiva, ni en la necesidad de exponer la propia marca de sufrimiento cada vez para legitimar mi palabra. Es, como decía, un lugar incómodo, un lugar que a lo largo de muchos años he intentado aprender a tolerar y también a tolerarme. Quedará para otro momento el tiempo de reflexionar con mayor profundidad sobre este punto. Pero me parecía importante nombrarlo porque hablar de estas infancias, de estas marcas y de estas formas de violencia nunca ocurre desde un lugar neutro ni ajeno. Ocurre siempre desde una historia singular, bueno, lo decía Enrico, desde una distancia desafiada y desde una responsabilidad que también es profesional, es ética y es política. La pregunta disparadora de la invitación de por qué es necesario reconocer a niñas, niños y adolescentes violentados por el terrorismo de Estado como víctimas directas, contiene a su vez dos preguntas previas. Si ese reconocimiento es necesario y para qué es necesario. La violencia ejercida por el Estado también recayó directamente sobre los niños, niñas y adolescentes quienes fuimos, víctimas de allanamientos, de persecuciones, de amenazas, de secuestro, de exilio, de clandestinidad, de separación de referentes afectivos y de rupturas traumáticas de la vida cotidiana. No se trató de una afectación lateral ni secundaria. En su libro La fila de los inocentes, Gabriel Otero señala que más de 80 niños compartieron cautiverio político con sus madres. Rubén Olivera, en el libro de reciente aparición, Cuando el pasado deja de ser reciente, mencionan que fueron más de 20 los niños y niñas secuestrados. Algunos de ellos sufrieron además traslados clandestinos e ilegales entre países en el marco del Plan Cóndor. A estas situaciones extremas se suma una experiencia mucho más extendida, aunque no siempre suficientemente reconocida ni abordada, la de miles de niños y niñas que visitaron a sus familiares en cuarteles, en cárceles y en penales, que atravesaron controles, requisas, frío, esperas, insultos y otras múltiples formas de violencia. Otros cientos o miles continúan buscando a sus padres, madres, abuelos, tíos o hermanos desaparecidos. Muchos también partieron al exilio con sus familias, llevando consigo la marca de una vida interrumpida y una pertenencia forzada y la necesidad de reconstruirse en otro territorio.
Hubo además formas particularmente extremas de esa violencia: apropiaciones, secuestros, traslados, centros clandestinos, simulaciones forzadas de parentesco y operaciones represivas coordinadas. Estos hechos no pueden ser pensados como daños colaterales ni como consecuencias indirectas de la represión dirigida a las personas adultas. Fueron parte de una política sistemática. Fueron experiencias vividas en primera persona por los niños y niñas que estaban allí, en momentos que eran fundamentales para su desarrollo. En ese sentido, la denuncia presentada en Uruguay en el año 2023 por Gabriela Schroeder Barredo por su secuestro y el de sus dos pequeños hermanos en Buenos Aires en mayo de 1976 constituye, a 50 años de los hechos, un símbolo de una verdad que siguió buscando ser nombrada. Desde una perspectiva psicológica, pensar esto resulta central. La infancia es un tiempo de constitución subjetiva, de construcción de confianza, de organización de los afectos, de inscripción en una trama familiar y social. Y de formación de las bases estructurantes de la identidad. Por eso, cuando en ese tiempo irrumpe el terror, cuando en el mundo adulto es amenazante, cuando no hay lugar seguro, cuando los referentes afectivos son humillados, son perseguidos, son presos, son criminalizados, o desaparecidos o forzados al exilio, no estamos ante un daño menor ni de segundo orden. El terrorismo de Estado no solo buscó castigar y disciplinar cuerpos, también buscó producir silencio, miedo, vergüenza, aislamiento y ruptura de lazos. En muchas infancias la criminalización de su familia se transformó en una marca íntima, una cicatriz, una forma de sospecha que podía aparecer en la escuela, en el barrio, en los vínculos sociales y aún en los modos de nombrar o de no nombrar la propia historia. Además de enfrentar la impunidad, muchas de las personas debieron combatir durante años un estigma asociado a ser hijas, hijos o familiares de personas perseguidas, sospechadas, presas, exiliadas, desaparecidas o asesinadas por razones políticas. Este estigma no siempre fue explícito, pero operó como una carga persistente en las miradas y en los silencios, en las preguntas evitadas, en la dificultad o imposibilidad de contar quiénes eran o qué hacían sus padres. El mundo infantil era poblado de terrores, ausencias, mudanzas, incertidumbres y relatos interrumpidos. Muchas veces se cayó para proteger, para evitar más dolor, para cuidar a los niños y niñas de una verdad insoportable o de nuevos riesgos. Otras veces callar no era posible. Y la violencia cruda del relato también resultaba en una verdad cruda, difícil de tolerar. Esos silencios protectores o esos relatos del horror dejan huellas. Los recuerdos de la infancia quedaron muchas veces habitados por fragmentos, casi intuiciones, miedos sin destino, nombres y caras ausentes, preguntas postergadas. Por eso, reconocer a estas infancias como víctimas directas implica también reconocer el esfuerzo enorme que supuso reconstruir un proyecto familiar y vital cuando esto empezó a ser posible en la vida de cada uno. En muchos casos, la primera obligación fue sostener la vida, desde lo más básico, comer, pagar las cuentas. Cuidar, criar, estudiar, trabajar, reconstruir. Rearmar una historia allí donde el terror había impuesto el desamparo. Sostener la vida fue y sigue siendo una forma primaria y fundamental de resistencia y de esperanza. Durante mucho tiempo, estas experiencias quedaron invisibles en los relatos públicos. A muchas personas les llevó décadas hablar, preguntar, reconstruir lo que les había sucedido. Décadas para sacudirse la culpa y la vergüenza surgidas de la criminalización de sus familias, de sus afectos y de sus historias. Hubo que sacudirse también en muchos casos la bronca por los abandonos. Por eso el reconocimiento que se hace hoy y acá tiene una importancia subjetiva profunda. Reconocer no es un gesto formal. En el plano no subjetivo, el reconocimiento mira aquello que el terror buscó borrar: la palabra, la confianza, la dignidad. Nombrar lo sucedido y que ese relato pueda ser escuchado y validado colectivamente, también hoy acá, nos permite convertir una convicción sostenida muchas veces en soledad en una verdad social compartida. El reconocimiento no borra el daño, pero puede romper con la soledad y habilitar procesos de elaboración y de compañía. Cuando el Estado o las instituciones niegan el daño, lo minimizan o lo justifican, se produce la exposición a una nueva y cruel forma de violencia. Primero el horror fue negado, esto no pasó. Luego, cuando ya no pudo negarse, se intentó clausurar su enunciación diciendo, pero ya pasó. La insistencia en memoria, en verdad y en justicia es una insistencia vital, y
y es necesario reubicar la responsabilidad y la vergüenza donde corresponde, en los victimarios, en los torturadores y sus cómplices, en quienes se enriquecieron con el empobrecimiento y la corrupción, porque es necesario saber que el anonimato también sigue siendo una forma de impunidad. Reconocer a las infancias violentadas amplía el relato colectivo sobre el pasado reciente, ya no tan reciente. Nos obliga a comprender que el terrorismo de Estado afectó la vida cotidiana, los vínculos familiares, la crianza, la escuela, los juegos y las formas de transmisión entre generaciones. La memoria no puede quedar reducida a una narración adulta de la represión. Debe ser capaz de alojar la fragilidad infantil, las preguntas que no pudieron hacerse, los silencios heredados y las formas en que el sufrimiento político se transmite en familias y en las sociedades. Quienes fuimos niñas, niños y adolescentes, atravesados por estas experiencias, somos hoy personas adultas, que buscan poner en palabras donde hubo silencio, que buscan poner sentido donde hubo fragmentación y reconocimiento donde hubo negación. Esa posibilidad de narrar, no siempre sencilla, requiere de condiciones afectivas, sociales e institucionales que habiliten la escucha sin sospecha, sin banalización y sin exigencias imposibles. Reconocer a las infancias violentadas por el terrorismo de Estado no refiere solamente al pasado, implica una responsabilidad ética y democrática en el presente. Nos exige preguntarnos cómo opera el terror hoy, cómo se inscribe en la subjetividad, cómo se transmite entre generaciones y cómo la memoria, la verdad, la justicia y la reparación siguen siendo necesarias para construir una sociedad más justa. Por eso hablar de estas infancias nos convoca a pensar no solo en hechos, sino en sus efectos y en sus afectos, no solo en la historia, sino en las marcas subjetivas, no solo en la reparación jurídica o política, sino también en la necesidad del reconocimiento mutuo, de escucha colectiva y de la posibilidad de elaboración. Sostener la memoria no debe clausurar el pasado en el mar de relatos consagrados, sino que lo pone en relación conflictiva con el presente. Quienes fuimos niños y niñas, entonces, estamos hoy también obligados con los niños y las niñas del presente y del futuro. Somos los adultos responsables de construir las redes de protección, de escucha y de reconocimiento. Quiero cerrar no con el relato del daño, sino con aquello que nos permitió seguir viviendo, que fueron los gestos de cuidado, de solidaridad y de ternura que atravesaron incluso los momentos más oscuros. Quiero contarles uno de mis recuerdos más queridos. Hoy acabo de agregar uno antes de empezar a hablar, pero bueno, no me quiero extender. Los Reyes Magos llegaron 6 meses después del secuestro de mis padres. Mi madre había sido liberada y había vuelto a vivir juntos. El 6 de enero de 1976, del lado de afuera del apartamento donde vivíamos, había una pelota y una bicicleta, también un cajón de Malta Pilsen. No sé quiénes, en medio del reparto en los almacenes de la ciudad vieja, se distrajeron con cuidado del camión de reparto para dejarnos esa sorpresa de maravilla. Les quiero agradecer públicamente hoy, a casi 50 años de ese día, la ternura y la valentía. Durante muchos años, cada 6 de enero volvió a aparecer un cajón de Malta Pilsen en la puerta de casa. Gracias. Bueno, se hace difícil seguir. En primer lugar, muchas gracias a la invitación que me formularon a participar de esta instancia. Yo también traje problemas, pero por distintas razones. Primero, porque soy un violador serial de los tiempos que se me asignan para exponer. Y segundo, porque lo que voy a hablar no es el resultado de exclusivamente mi opinión, sino que intentamos resumir la opinión de los estudiantes de la Clínica de Litigio Estratégico que han trabajado en este tema. Y lo que intentamos resumir con los estudiantes que está concentrado o intentamos concentrar en este texto, sobre lo que aprendimos nosotros, docentes y estudiantes, lo que aprendimos con Memoria y Libertad y instancias de conversaciones, incluso de algunas actuaciones judiciales en las que nos fuimos empapando sobre esta temática. Pero antes de hablar de lo que mis estudiantes y mis ayudantes, quiero antes decir algunas cosas que estas van solo por mi cuenta, no quiero comprometerlos a ellos. Y lo que quiero decir por mi cuenta es que, a mi criterio, el tratamiento que el Estado uruguayo
le ha dado a las infancias y las adolescencias víctimas de terrorismo de Estado se ha caracterizado por tres cosas. Primero, por no reconocerlas enteramente como víctimas. Segundo, por evitar una reparación integral y dirigirse, en el mejor de los casos, a una reparación parcial. Y tercero, por no cumplir siquiera con la reparación parcial establecida en la ley. Para mí, esos son los tres elementos que caracterizan el accionar del Estado respecto a los niñas, niñas y adolescentes víctimas de terrorismo de Estado. Ahora sí, les paso a leer lo que elaboramos con los estudiantes en el curso nuestro, que dice así. Hablar de los niños, niñas y adolescentes víctimas del terrorismo de Estado es hablar de una de las heridas más profundas y silenciosas de nuestras democracias. Durante mucho tiempo, cuando se pensaba en las víctimas, la mirada se detenía en quienes fueron detenidos, torturados, desaparecidos, asesinados o encarcelados. Pero alrededor de ese horror había también miles de infancias atravesadas por el miedo, la ausencia y la violencia. Infancias que crecieron demasiado rápido, infancias que aprendieron antes de tiempo qué significaba el silencio, el peligro o la pérdida. Por eso, hoy resulta tan importante afirmar con claridad ética y jurídica que esos niños, niñas y adolescentes deben ser reconocidos como víctimas directas o víctimas de primera generación del terrorismo de Estado. No eran simples espectadores de lo que ocurría a sus padres o a sus familias. El terrorismo de Estado cayó también sobre ellos. Entró a sus casas de madrugada en los allanamientos, se instaló en los silencios familiares, en los cambios de nombre, en el exilio, en la clandestinidad, en las visitas a las cárceles, en las ausencias imposibles de explicar y en el miedo constante, en las preguntas sin respuestas. Muchos crecieron viendo cómo se llevaban a sus padres, otros fueron separados de sus familias, algunos nacieron en cautiverio, otros tuvieron que abandonar su país, su escuela, sus amigos y su identidad para sobrevivir. Y aún quienes no pudieron comprender plenamente lo que estaba ocurriendo, cargaron durante años con las consecuencias emocionales y psicológicas de esa violencia. Por eso, el daño que sufrieron no fue indirecto, no fue accesorio, no fue solamente el reflejo de un sufrimiento ajeno, fue un daño propio, autónomo y profundo. Y el derecho internacional ha reconocido muchas veces esta lamentable realidad humana. La Convención sobre Derechos del Niño marcó un cambio fundamental al reconocer a niños y adolescentes como sujetos plenos de derecho, ya no como objetos de protección o simples extensiones de sus familias, sino como personas titulares de dignidad y derechos propios. Esta convención establece que el interés superior del niño debe ser una consideración primordial en todas las decisiones estatales y además obliga a los estados a reparar especialmente a aquellos niños víctimas de violencia, abuso o tratos inhumanos. El artículo 39 de la convención habla expresamente de la recuperación física, psicológica y de la reintegración social de los niños, niñas y adolescentes afectados por este tipo de experiencias traumáticas. Detrás de estas normas hay una idea. La violencia sufrida en la infancia deja marcas particulares y duraderas. Porque cuando el terror atraviesa la niñez, no solamente vulnera derechos en el presente, también condiciona el desarrollo emocional, la identidad y el proyecto de vida de esa persona. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo en nuestro país, en su resolución 751 del 2019, se ha manifestado para el caso en los mismos términos. Lo mismo ha dicho el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas el 12 de mayo del 2022, recordando la plena vigencia del artículo 14 de la Convención, y lo mismo, o en términos similares, también ha dicho el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 27 de julio del 2022. El sistema interamericano de derechos humanos ha sido muy claro en este punto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos emblemáticos, como lo es para Uruguay el caso Hellman, reconoció las graves violaciones de derechos humanos que afectaron directamente a hijas y hijos de las víctimas mencionadas. En este caso, la Corte entendió que la apropiación de identidad, la ruptura de vínculos familiares y el ocultamiento de la verdad constituyen violaciones autónomas de derechos humanos sufridos por los niños, niñas y adolescentes. Es decir, el daño no se transmite solamente como una consecuencia emocional familiar. Existe una lesión directa a derechos fundamentales como la identidad, la familia, la verdad y la dignidad.
Pero no se trata solamente de normas. Ante el flagrante incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley, la justicia uruguaya también se ha pronunciado. En el expediente 2-57362 del 2021, el juzgado letrado en lo civil de cuarto turno estableció una sentencia de condena concreta que al día de hoy sigue sin cumplirse a cabalidad. No admite discusión el carácter de víctima y por tanto la reparación integral del daño. Recordemos que los principios y directrices básicas sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos, adoptados por la ONU, sostienen una concepción amplia de víctima. Víctima es toda persona que haya sufrido daños físicos, mentales, emocionales, económicos o afectaciones graves de sus derechos fundamentales como consecuencia de violaciones estatales. Eso incluye claramente a quienes eran niños durante el terrorismo de Estado. Reconocerlos como víctimas directas no es solamente una cuestión simbólica. Tiene consecuencias concretas. Significa reconocer su derecho a la verdad, a la memoria, a la justicia y a la reparación. Significa comprender que hubo daños específicos que necesitan ser escuchados y reparados desde la experiencia de la infancia. Pero hay algo que consideramos todavía más profundo. Nombrarlos como víctimas es romper un silencio histórico, porque durante décadas muchos de ellos crecieron sintiendo que no tenían derecho a hablar de su propio dolor, que el protagonismo del horror pertenecía únicamente a los adultos, que ellos habían acompañado una tragedia ajena. Y sin embargo, cargaron durante años con miedos, pérdidas, ausencias y marcas que condicionaron sus vidas enteras. Muchos aprendieron a callar para proteger a sus familias, otros convivieron con secretos imposibles de elaborar. Algunos recién de adultos pudieron ponerle palabras a lo vivido. Y muchos, aún hoy, siguen buscando respuestas sobre su historia, su identidad o su pasado. Por eso, este reconocimiento pendiente tiene también una dimensión profundamente humana y democrática. Una democracia verdadera no puede limitarse a reconocer únicamente a quienes fueron perseguidos de manera directa por el aparato represivo. También debe mirar a las infancias que crecieron bajo ese terror. Debe comprender que el daño del terrorismo de Estado no termina en la persona detenida o desaparecida, sino que se expande sobre sus familias, sus vínculos y las generaciones venideras. Reconocer a esos niños, niñas y adolescentes como víctimas directas es afirmar algo esencial, que sus dolores fueron reales, que sus derechos fueron vulnerados y que sus historias importan, porque allí también hubo terrorismo de Estado y también allí hay memoria, verdad y justicia pendientes. Muchas gracias. ¿10 minutos? Buenas, quería verles. Bueno, primero agradecerles que estén acá hoy, agradecer la invitación, el gusto de compartir una vez más con gente querida y respetada. No voy a hablar de lo que había pensado. Voy a respetar mis 10 minutos, lo prometo. Todos ustedes deben haber oído muchísimas veces que en Uruguay la represión dictatorial se distinguió respecto a los otros países de la región por la tortura masiva y la prisión política prolongada. ¿No? Lo escucharon muchas veces. Pero eso, ¿qué quiere decir? ¿A qué nos referimos con la tortura masiva y la prisión política prolongada? ¿No? Hay una relación entre tortura y masividad. ¿Esto qué quiere decir? Entre mucha población. Pero eso es difícil de contar, de cuantificar, de darle un número estadístico preciso que muestre cuántas personas efectivamente fueron torturadas. Porque la percepción de haber sido torturado es relacional.
¿A qué me refiero? A que una persona que más allá de su edad, tengo ejemplos en mi cabeza que van desde un bebé a los 3 años, a los 8, a los 7, a los 12, a los 14, a los 17, a los 70, es obligada a ser parte de la sesión de tortura de su familiar para que hable, mientras la amenazan su vida para que la otra persona entregue información, no va a considerar que fue torturada. Porque comparativamente lo que va a sentir es que no le pasó nada. Esto nos genera un problema a quienes trabajamos en ciencias sociales, porque siempre nuestras cifras son muchísimo menores que lo que correspondería. ¿Se entiende? Son fenómenos sociales que están subrepresentados. En el caso uruguayo, entonces, voy a tomar las cifras más bajas. De todos los subrepresentados me voy a quedar con las cifras más chiquitas que tenemos. Y ahí me voy a la publicación de Serpaj de 1989 que nos va a hablar de 20.000 personas adultas que fueron secuestradas y torturadas por el Estado. Una de cada 89 personas adultas de la época. Me voy a la cifra más pequeña que tenemos registrada de personas procesadas por la justicia militar, publicada inicialmente por el equipo coordinado por Álvaro Rico en 2008. Una de cada 299 personas adultas de la época, tomando el censo del 75. Tomando los datos del 76, un 12% de la población se trasladó al exterior por distintos motivos. Tomando las cifras más bajas de visitas carcelarias, tenemos un 45% de visitas infantiles a personas que estaban recluidas en los establecimientos militares de reclusión números 1, 2 y 3 en Uruguay, ¿no? Los conocidos como Penal de Libertad, Punta de Rieles o Paso de los Toros. Tomando la única cifra conocida de visitas infantiles a los cuarteles, tenemos un 15% de infancias que fueron obligadas a encontrarse con sus familiares en situaciones extremas en centros clandestinos de detención y tortura. Quedan fuera de estas cifras todas aquellas infancias que o nacieron en cautiverio o se vieron obligadas a convivir con sus madres en distintos espacios en Uruguay. Quedan fuera de estas cifras todas esas infancias del interior que tenían que presentarse al cuartel y cumplir con el plantón. Quedan fuera de estas cifras todas las situaciones de abuso sexual, de maltrato, de robo, de escarnio público, en sus casas, en allanamientos, en comisarías e incluso en escuelas. Quedan, por supuesto, fuera de estas cifras todas las compañeras de clase y compañeros de clase que tuvieron que ver cómo más de una maestra, traigo un ejemplo nada más, en segundo año de escuela, hacía pasar adelante a una de sus estudiantes al otro día de visitar a su padre y la confrontaba y la acusaba porque era la hija de un sedicioso. Esta masividad de los tratos crueles, inhumanos y degradantes en Uruguay llega a las infancias no por un acto de magia. Cuando nos sumergimos en cuáles son los fines de la tortura, hay 4 categorías. Por supuesto, hay una, la más conocida, que tiene que ver con el acceso a información. Pero la cuarta, y quizás la más relevante para el caso uruguayo, está vinculada con atemorizar a la población para disuadir la disidencia y romper el lazo social. Y para romper el lazo social, para romper sociedad, y lo pueden ver lamentablemente en el presente, en los distintos noticieros, para romper sociedad efectivamente, para destruir una cultura, para evitar la solidaridad, es indispensable reventar niños. En el caso uruguayo,
Hay sobrada evidencia científica que nos muestra que la familia toda fue el objeto de la represión dictatorial. Los cómo el terror se transmiten a través de la población son un objeto en el que vale la pena detenerse. Tengan ustedes en cuenta que en el 76 el total de la población estaba categorizada en A, B y C. Y según la categoría, las posibilidades de acceso al trabajo y por lo tanto de desarrollo básico, las posibilidades de mantenerse en el país, de mantenerse en libertad. Y también esa categorización habilitó, junto con la pérdida laboral, con la enorme destitución de muchísimas personas de los distintos organismos públicos, habilitó que otras accedieran a esos puestos de trabajo. Es una dinámica social compleja y que está ligada a cómo horadamos precisamente el lazo social. Porque ¿qué tipo de vínculo, qué tipo de solidaridad es posible fomentar entre quien ocupa el lugar de trabajo de alguien que fue destituido por motivos políticos y la familia de esa persona luego? No es casual y no tiene solo que ver con el miedo que Uruguay se haya permitido plebiscitar lo implebiscitable, que son los derechos humanos, y 2 veces no haya alcanzado los votos necesarios. Como verán, no estoy diciendo nada agradable, pero son temas que nos atañen, que nos atraviesan. El volumen de cartas de delación, incluyendo la delación entre familiares, es enorme. Y nos habla de nuestra sociedad, y en la medida que no podamos afrontar que ningún daño a una infancia fue colateral, fue casual, fue sin querer, difícilmente podamos no solo reparar a estas personas, sino pensar los derechos colectivos en términos que nos permitan dejar de dañar a nuestras infancias y nuestras juventudes. Somos el primer país del continente en prisionización de jóvenes. Tenemos unas cifras pasmosas de suicidios. Al mismo tiempo, somos uno de los países del mundo con más cantidad de organizaciones sociales por habitante. Y tenemos la mayor cantidad de tierra fértil por habitante. Ambas cosas deberían servirnos para poder pensar estas experiencias infantiles desde lo que hoy habitamos como mundo adulto, para mirar el pasado distinto que nos obliga a mirarnos de otra manera y construir un presente y un futuro más solidario, más cuidadoso, más armonioso, en definitiva, muchísimo más honesto. Gracias. Buenas noches o buenas tardes. En primer lugar, les quería agradecer, sobre todo a Enrico, la formación de este conversatorio tan importante para nosotros. Nosotros somos un colectivo que nuclea niños, niñas y adolescentes. Y no hablamos de hijos, justamente como decía Enrico, porque consideramos que nuestro universo es bastante más amplio que solamente hijos. Hay sobrinos, hay hermanos, hay un montón de gente que no se ve amparada en esa ley porque esa filiación no existe. Voy a leer yo también, pero no porque, bueno, sí, primero porque si no me iría por las ramas, pero también porque quiero reflejar a mis compañeros en lo que vamos a decir. O sea, no estoy hablando yo sola, estoy hablando por todos nosotros.
Primero agradecerles a todos porque realmente las palabras de ustedes están puestas también acá en lo que hemos escrito. Así que bueno, algunas cosas me las voy a saltear. Pero sí queremos hablar y contarles lo que vivimos nosotros como niños, no como adultos que somos hoy, sino como los niños que fuimos. Y si pueden visualizar algún niño que tengan presente, estaría bueno, porque no es lo mismo verme a mí hablando a esta edad que ver lo que sufrió un niñito de 5, 6, 10 años, un adolescente de 12, 14, 15. No nos queremos victimizar. Nos costó muchísimo entender que éramos víctimas, justamente porque nos educaron a que el dolor no era el nuestro, sino que era el de nuestros padres o los adultos que habían sufrido la tortura y la cárcel, el exilio o la desaparición. Fuimos y somos víctimas directas porque seguimos viviendo consecuencias al día de hoy. Consecuencias laborales, ya que en ocasiones nuestros apellidos nos traen problemas, aunque suene anacrónico. Consecuencias sociales por vernos obligados a convivir con los represores protegidos por la impunidad de ayer y de hoy. Consecuencias psicofísicas porque no se nos reconoce, porque no se nos atiende la salud física ni mental correctamente según marca la ley, lo que decía hoy Enrico. Hoy también lo decía Juan cuando decía que nos daban una reparación apenas. Se nos invisibiliza, se nos sigue negando y eso no nos permite cerrar un capítulo. El reconocimiento como sujetos históricos. ¿No? Perdón, hablo muy bajo. Hola, ¿ahora sí? Bien. El reconocimiento como sujetos históricos, el pedido de disculpas por parte del Estado son una reparación necesaria para sanar personal y socialmente. Por eso hablamos de reparación integral. No somos un daño colateral, como dijo Mariana. No solo sufrimos las consecuencias de lo que vivieron nuestros familiares, adultos, presos, desaparecidos, clandestinos, exiliados. Además vivimos abusos, vejaciones y violencias en carne propia. Además fuimos objetivos directos para lastimar a nuestros padres. Cuando éramos muy pequeños, teníamos 4, 5, 6 años, el poliladro o las escondidas dejaron de ser un juego para transformarse en realidades terroríficas. Los adultos que nos cuidaban tuvieron que enseñarnos que si contábamos que habíamos visto en la calle al tío fulano, un compañero clandestino, o si nos comportábamos de tal o cual forma durante un allanamiento o una visita, otros corrían el riesgo de ser torturados o tal vez riesgo de vida. En plena infancia, nociones como tortura y vida o muerte eran parte de nuestra cotidianeidad. Hoy elegimos, en lugar de explicar y debatir, contar experiencias reales que vivimos durante nuestras infancias y adolescencias. Pocas, como ejemplo, vividas por integrantes del colectivo. Algunas están registradas en nuestro libro Memorias Encontradas y otras las compartimos en plenarios mientras pensábamos nuestra participación en este conversatorio. Una niña que por razones familiares esa vez va sola a la visita en el penal. En el mostrador de admisión extiende su brazo para alcanzar la cédula. Le comunican que la visita de niño fue suspendida. Camina sola hasta la ruta, un largo trecho, para tomar el ómnibus que la lleve de vuelta a Montevideo. Cuando se para a esperar, escucha un ruido a sus espaldas. Un milico le apunta con un arma larga y le informa que allí está prohibido esperar, que allí no para el ómnibus, que tiene que ir hasta Libertad. La niña camina a lo que siente una distancia interminable, asustada, frustrada, sin ver a su papá, deseando llegar a su casa. Unos hermanos que viajan de Buenos Aires a ver a su padre preso. Viajan solos porque su madre está exiliada y requerida. Esta vez lo hacen en ómnibus porque el permiso de menor que va y viene entre el penal y el consulado no pasó migraciones en el aeropuerto. Tienen entre 5 y 10 años. En la frontera, el milico que juntó los documentos grita sus nombres. La mayor se adelanta y pregunta qué pasa. Que van a tener que bajar. Ella recuerda que los milicos no piensan, obedecen órdenes, y con un aplomo que no tiene, le dice, esos papeles están en perfecto orden. Mis hermanos y yo no nos bajamos de acá. Si nos pasa algo, es bajo su responsabilidad.
Redobla la apuesta y sube el tono. Llame a su superior. El soldado le devuelve los papeles y el ómnibus sigue su marcha. La niña siente que el corazón le estalla en el pecho y tiembla. Esa vez zafaron. Una adolescente próxima a cumplir sus 15. Su tío es el preso político de la familia, hermano menor de su mamá que tomó la posta de cuidarlo y visitarlo, perdón. Ella viaja con su madre desde Carmelo hasta Montevideo para tomar la cita a Libertad. Soñaba con una fiesta de 15 como la de sus amigas, grande, con vestido, con baile. Le dijeron, hacemos solo esto por ahora, ya sabes, por lo de tu tío, pero apenas ya salga, festejamos como vos querés. Tuvo que conformarse con una reunión en su casa vestida de negro y con música suave. En contraposición, en 2016 un juez le concedió a Gabazo una salida transitoria para ir a la fiesta de 15 años de su nieta. Una niña de 6 años duerme en su cuarto con su hermano menor. Tienen un reloj cucú, regalo de su papá. A las 6 de la mañana, cuando el pajarito sale mientras el reloj da la hora, se abre violentamente la puerta del cuarto, se prende la luz y mientras un milico hace callar al pajarito, otro apunta con un fusil a la niña. Mientras tienen encañonados a los niños, otros milicos revuelven y destrozan la casa, esposan y encapuchan a su padre y se lo llevan detenido frente a su mirada aterradora e impotente. El pajarito nunca más cantó y la niña fue perseguida en sus pesadillas durante muchos años. Un adolescente de 15 años viaja a París en 1980 a conocer a sus tíos exiliados. Va por 3 meses. Mientras ellos trabajan para conocer la ciudad, la recorre en metro. Pasea sola por lugares que sabe que son seguros o va a casa de otros exiliados uruguayos. Un día nota que un hombre joven aparece en uno u otro viaje, en alguna calle. Empieza a prestar atención y comprueba que el hombre la está siguiendo. No disimula, parece querer que ella sepa. Una tarde, en un vagón del metro en el que hay poca gente, ella hace una pregunta en francés a un pasajero sobre dónde le conviene bajarse y este hombre hacia adelante le responde en español. También quiso hacerle saber eso. Quedó claro, durante toda su estadía, un servicio uruguayo la siguió donde fuera y cuando no salía se paraba en la esquina de la casa donde ella podía verlo desde la ventana. Una niña a la que sus tíos le habían regalado un anillito a los 2 años. Se lo sacaba el día anterior a cada visita porque, como tantas otras cosas, estaba prohibido ir con alhajas. Un día no se lo puede sacar, su dedo había crecido. La noche anterior prueban con su madre de todas las maneras posibles y no hay caso. Al día siguiente, en la realización, la milica anuncia, con el anillo no pasa. La madre explica la situación, la milica sonríe perversa. La niña con el anillo no pasa y le muestra una tenaza. La niña de 5 años, frente a la posibilidad de perder la visita con su padre, extiende la mano y le dice que lo saque nomás. Nunca le confesó a la madre que sí le había dolido, que había tenido miedo. Nunca recuperó la movilidad normal del dedo y nunca se sacó ese dolor y ese terror del alma. Estas son algunas de las experiencias que vivimos nosotros como niños. Hay muchas más y estas no son las más terribles tampoco. Pero bueno, queríamos que algo quedara en ustedes para que sigan siendo nuestra memoria también. Volvemos a agradecer a esta mesa, a Enrico y a ustedes que están acá, que se hicieron presentes. Nosotros tampoco pensábamos que iban a ser tantas personas. Así que bueno, los invitamos a si quieren a entrar a nuestra página de Memoria y Libertad en Instagram, a leer nuestro libro y a compartir como puedan todas las acciones que hacemos para que seamos visibilizados, reconocidos y reparados como se debe. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Y cómo la remamos ahora? Bueno, la idea un poco era, en primera instancia, como nos habíamos quedado comprometidos y como hablamos, este,
abordarlo esto de diferentes miradas nos da mayores oportunidades para pensar y construir una densidad más potente, pero capaz lo que estaría bueno, eh, pasar la palabra y poder hacer una vuelta de reflexiones, preguntas, este, y Natalia los corta si se tienden. Y bueno, en base a lo que fuimos planteando, que fue variado también y sorprendente. No sé lo que voy a decir porque fue muy fuerte la mesa. Ojalá pueda hilvanar alguna de las ideas que quisiera decir. Admiro y felicito a los gurises de esta generación de Memoria en Libertad, que ya no conozco siquiera a la compañera que siempre hemos estado juntas, sí, por lo menos en esta trayectoria. Admiro que puedan estar luchando, porque estas instancias no me hacen bien y ya estoy tan grande como para seguir con lágrimas en los ojos, pero lo que creo que en la lucha que están haciendo es muy buena, porque creo que más allá de que, bueno, de todas las definiciones legales, creo que Sereta, como siempre, ha sido muy claro y todos, pero especialmente Natalia, también siempre como que tenés una mirada impresionantemente abarcativa que nos contó a todos los que estamos en falta, de alguna manera, en la historia de la construcción de la memoria, a la diversidad de las infancias, ¿no? Que no pasa por ser, haber vivido tal o cual cosa, sino en cómo, como psicóloga lo digo, cómo es tan difícil este tema, porque también está, que creo que el derecho internacional lo dice, en cómo repercutieron estas situaciones emocionalmente en cada persona, aunque lo que haya vivido se considere menor que lo que vivió otra, en la subjetividad y en la construcción de cada una y uno de nosotros. Eso creo que es como fundamental. Y también en un concepto que no se nombró que tiene que ver, haber querido uno correrse, ¿no? Los que trabajamos en cosas como esta y similares, correrte siempre de esa palabra víctima, porque la palabra víctima será buena legalmente para tener una reparación, pero es muy fuerte y no te deja salir. Entonces vos tenés, para poder sobrevivir, sobreviviente es una palabra mucho más interesante que también debería merecer un reconocimiento social. Una cosa es todo lo que vivimos, cada historia. Tenía 12 años más o menos en aquella época, y todavía del interior. Entonces, ahí tenés otro plus para el no reconocimiento, ¿no? Entonces, el no reconocimiento, como aclararon bien del Estado uruguayo, la ignorancia, la indiferencia, incluso de los propios padres, yo no lo tuve, pero de los propios padres hacia sus hijos, en el sentido de que cuando se saca una ley, los hijos por alguna negociación quedan afuera, y lamento decirlo, pero bueno, lo tengo que decir. Capaz que a veces es mucho más dañino esto, y no tengo un papá del que estoy hablando de compañeros que deberían apoyar a estas infancias que hoy son tan adultas y algunos tan grandes que no vamos a ver lo que pase, pero que nos vamos a morir con esa sensación bueno, yo en mi libro lo transmito, la soledad, el abandono, la lucha permanente, los silencios. Lo puedo decir por suerte, porque hay un tema a veces de soledad. Creo que en todas tenemos esa sensación. Bueno, creo que lo más grave de todo, además de lo vivido, es esta
indiferencia de tantos años. ¿Tá? Y bueno, y vamos a tener que seguir con eso, aunque vamos a acompañar todas las luchas que tengan, pero bueno, creo que todos, yo, mis amigas, las que conozco, hemos sentido esos abandonos del Estado, ¿no? Las adolescencias y las infancias de hoy viven lo mismo y las de antes también, así que no es de extrañar que a nosotros quedáramos así también. Pero bueno, eso te va lastimando aunque estés grande, lo mismo porque las heridas no cerraron. Nada, eso, agradecerles todo lo que pude aprender y escuchar hoy y a las compañeras de memoria, que bueno, a veces uno no puede estar, pero está lo mismo. Muchas gracias. Buenas noches. Me presento, mi nombre es Héctor. Volví al paisito hace 12 años, después de haber pasado 40 en Argentina. Me encuentro de vuelta en mi lugar, donde a los 11 años hubo que irse porque papá estaba requerido. Igual en el proceso anterior habíamos estado recorriendo cuarteles. En el año 69 papá estuvo preso en San Ramón y en un accidente de auto nace mi hermana en ese que veníamos de ver a papá. Bueno, y como les decía, el vivir 40 años en Argentina y haber tratado de recomponer mi vida y el aparecer hijos y demás hizo que uno se distrajera sobre justamente los daños que han causado y desde hace 20 años han aparecido en mi cabeza justamente el decir qué hijos de puta el daño que han hecho. Disculpen la expresión, pero es lo que siento. Esto pasó hace 20 años a esta parte que me llevó a tomar la decisión de venir y de volver. La oportunidad que tengo de estar con ustedes y de reflexionar sobre toda esta problemática que he tenido, no problemática en realidad, uno no se siente parte de eso hasta que empieza a reflexionar, porque uno cree que fue parte de su vida esto, no que era un engranaje en realidad de la vida misma. Entonces, bueno, acá estoy. Estuve en una presentación de un libro acá en, no me acuerdo el nombre, Casa Abierta puede ser, o Casa, no me acuerdo. Bueno, el tema es que hoy me siento identificado con lo que ustedes están planteando. No solo me siento identificado, sino que empiezo a revolver el pasado de todo eso. Gracias. Quisiera, bueno, estar atento a cada una de las experiencias, digo, de las oportunidades que se vuelvan a dar, porque siento que estoy recuperando identidad de todo aquello que perdí. Me quedaron muchas cosas en el tintero con mi viejo, por hablar, por preguntar. Experiencias que vos contabas de esa niña que en la parada de ómnibus, un milico, y yo me acuerdo con 6 años, un milico con una bayoneta atrás apuntándome cuando iba a ver a mi viejo. Los plantones, me acuerdo clarito. Me acuerdo de vivir en Argentina, de encontrarme gente tirada en la calle muerta, porque fueron crueles. Fueron crueles. Y la crueldad llegó justamente a esto. ¿Qué hubiera sido de nuestras vidas, o en particular de mi vida, si no hubiéramos tenido que irnos? ¿Cómo hubiera sido mi infancia? Con 11 años que nos tuvimos que ir, recomponer amistades, recomponer hasta la escuela. Yo dejé 6º año de la escuela y tuve que empezar a estudiar a San Martín en vez de estudiar a Artigas. Digo, quiero dejarlo por acá. Solamente me hace bien y me hace bien recuperar parte de esta historia e identidad. ¿No? Los aplaudo.
Gracias por la invitación y gracias por el espacio. Hola, hola, buenas noches. Bueno, la verdad que felicito a todo el panel de Hacia la Mesa. Mi nombre es Mauricio, pertenezco también al colectivo Memoria en Libertad. Yo también me fui a los 3 años para Buenos Aires. Reconozco todas tus palabras. Reconozco todas tus palabras, me llegan igual. Eh, Fui abanderado un 25 de mayo. Mi madre lloraba eh, en medio del acto escolar y la gente pensaba qué patriota esta mujer y en realidad era porque su hijo de 9 años estaba con una bandera exiliado que era de otro país y no podía llevar su bandera uruguaya. Así que eso también son víctimas. Bueno, después mi padre eh, es detenido, secuestrado y venir todos los meses hacia la visita al penal de libertad. Así que bueno, fue exilio y prisión, ¿no? Durante 4 años fue la prisión, salir todos los meses, mentir en Buenos Aires. Decir qué pasa con tu padre, mira que no está en el barrio. No, mi padre se fue a trabajar a la Patagonia porque la mentira era parte de armar nuestro caparazón para que no nos pase nada, ¿no? Y cómo que se fue a trabajar y nunca vino a verte un fin de semana. Y eso nos pasaba y nos costó darnos cuenta que somos víctimas cuando uno se fija el nacimiento de las organizaciones sociales de los que fuimos niñas, niños en Argentina, Hijos del Exilio, también nace en el 2008, como que nos costó ponernos en el papel de víctima, ¿no? Como que la palabra víctima está mal vista, ¿no? Entonces, bueno, nada, era redondear eso y compartir que también me la comparto todo lo tuyo con vos y por y por otros temas particulares, hace solo, ¿cuánto sé que estoy? 3 meses en Montevideo, hace ya 3 meses en Montevideo, por otros particulares. Bueno, yo hablo después. Voy a arreglar mientras tú conversas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Gabriela, pertenezco a Memoria en Libertad. Y esto que se armó acá, que fue un pedido de ayuda, ¿no? Como siempre, a, a Natalia, a Enrico, a Juan. Estamos trabajando en esa famosa ley reparatoria que creemos que nos corresponde como colectivo y como generación, pero hablamos por el colectivo que somos los que conversamos. Y en estos días que estuvimos trabajando, haciendo números, revisando papeles, legajos, me di cuenta el daño, o no sé cómo llamarlo, porque queremos tener un número aproximado de cuántos somos, porque esa es la pregunta del millón cada vez que entramos a algún despacho. Y me di cuenta cómo entre nosotros, yo por lo menos, mi cabecita, cómo trabaja en medir el daño. Ah, pero este no sufrió tanto. Entre nosotros, no, no, este fue una sola vez al penal. Entonces, no lo contamos para esto. Para mí eso tiene algo de terrorismo de Estado, tiene mucho de terrorismo de Estado. De, primero, preservarnos nosotros y minimizar o maximizar un daño, el otro, y eso es como que no lo puedo arreglar dentro mío para sentirme que estoy haciendo algo que abarque a todos a quien merecen eso. Y nada,
si alguien me puede explicar cómo hacer eso, de no medir el daño, de no decir, este estuvo más, este estuvo menos, este fue solo una vez, fueron 15 años, pobre loco. No, este fue 3 meses, no tiene nada, como que eso no cuantifica, pero lo hago sin darme cuenta y después me doy cuenta y digo, qué porquería de persona, eh, pero no puedo dejar de hacerlo. No sé si soy yo o es algo generalizado o nada. Yo creo que nos pasa eso con los compañeros de la generación que nos antecede, que ellos miden ese daño. Ustedes, ¿qué les pasó? ¿A ustedes no les pasó nada? Ustedes estaban en casa, ustedes hacían su vida normal, nosotros éramos los que estábamos presos, exiliados, no sé qué. No sé si viene de ahí ese pensamiento o viene de no sé qué. Nada, quería expresar eso porque me hace sentir incómoda esa manera de, el primer pensamiento que me viene es, no, este un poquito menos, este un poquito más. Esa cuantificación me hace sentir incómoda, pero no puedo dejar de hacerla. Y nada, eso, quería compartirlo con ustedes. Buenas noches, mi nombre es Estela. Muchas gracias por haber organizado este evento. Llegué aquí junto con mi esposo a través de mi hijo que me avisó que iba a haber esta instancia acá. Y solo, obviamente que soy hija de preso político. Estuve yendo 13 años al penal, teniendo a la señora Amanda ahí torturándonos en el recreo, no, en la espera, eh, porque justamente no nos dejaban reír en la espera. Pero simplemente quería contarles una anécdota que me pasó ahora cuestión de un mes. Ahora tengo 62 años y siempre me costó llorar. Este, y recién me cayó la ficha ahora de que, em, y en cuanto a cuantificar, no alcanza cuántas veces. Con una vez alcanza. Una vez lloré mucho durante la visita y a la salida del penal, mientras que subía a la cita, y me dijeron, no podés llorar, porque eso es usado para torturar a tu padre. Y recién me viene a caer la ficha ahora. Digo, ¿por qué toda la vida me ha costado llorar? Em, ya no me siento una víctima, pero me sigue sorprendiendo cómo dejó huellas en mí y por lo que ustedes han contado en cada uno de nosotros. Simplemente eso. Muchas gracias. Hola, bueno, mi nombre es Yana, yo también formo parte del colectivo y quería un poco aportar con lo que dijo la compañera Gabriela con el tema de justamente de cuantificar. A mí me pasa exactamente al revés. Yo estuve exiliada y además mi padre biológico fue preso político y yo siempre siento que yo no sufrí tanto y que mi padre tampoco estuvo tanto en la cárcel como para yo tener el derecho de sentirme mal. Entonces creo que eso es una cosa que tenemos todos en común. Una de las cosas que me dijiste vos misma, Gabriela, cuando yo entré al colectivo, que por eso me llama la atención que ahora digas, hagas este comentario, es que, que en memoria no se manejaba un dolorímetro y que éramos todos iguales. Entonces realmente me sorprende tu comentario porque, bueno, está, de todas maneras, a pesar de que no se maneje el dolorímetro y todo, a mí me pasa que lo siento así igual, o sea, yo siempre siento como que
las historias que cuentan los compañeros son horriblemente más espantosas que la mía. Y yo muchas veces digo, ¿qué hago acá? Pero, o sea, como que me costó mucho entender que yo también era víctima y que de repente la relación que yo no tuve con mi padre, bueno, etcétera, etcétera, fue también gracias al terrorismo de Estado, ¿no? Así que bueno, nada, quería aportar eso. Bueno, buenas noches para todos. Mi compañera pertenece al colectivo Memoria y Libertad y hace 20 años que estoy con ella, convivimos con esto. No, pero voy al punto, es que a veces nos ponemos a hablar del exilio, ¿no? De lo que pasó ella con sus padres en La Coruña. Ella pertenece al viaje de los niños de Iberia. Entonces yo a veces nos ponemos melancólicos, ponemos citarrosa un poquito, y se aclimata en casa, ¿no? Entonces nos ponemos Les quiero decir que esto pasa una vez por mes, no es que pase una vez por año o cuando, no. Entonces, ¿qué pasa? Mi padre, por ejemplo, mi padre no biológico, a mí me cuenta mi madre que se lo llevaban los ómnibus cuando salían a trabajar a las 2 de la mañana, porque trabajaban con Aprole, ¿no? Entonces, al kilo de leche, ¿qué pasa? El camión en ese entonces salía a las 3 o 4 que salían de Vilar de Boya hacia terminal Uruguay. Ahí va, bien. Pero ¿qué pasa? Yo a veces me pongo a pensar y digo, pa, yo estoy con una persona que hizo el viaje de los niños re chiquita, ¿tá? Que el padre biológico estuvo preso, que el padrastro, ¿tá? Que se entienda, fue exiliado político, que la madre fue exiliada político. Y yo me quejo porque a mi padrastro se lo llevaban los milicos, lo cagaban a palo y lo largaban a los 15 o 20 días. ¿No? O que a nosotros, como familia, nos llevaban a diferentes conventillos en Montevideo porque en la dictadura no nos querían tener a nosotros en determinados lugares. Entonces a veces nos ponemos a hablar, terminamos llorisqueando los dos, no abrazados, como diciendo, esto hay que seguir, esto hay que seguir, memoria, libertad y justicia, nunca más, ¿no? Y bueno, nada. Y siempre nos damos la fuerza para adelante. Inclusive hicimos un proyecto también para el Día del Exiliado, el 26 de diciembre, que está encajonado por ahí. Y bueno, nada, eso. Eh, Creo que hay que seguir con esto. Creo que ustedes lo tienen que saber, preguntarle al de al lado si tiene un familiar, si tiene un amigo que pasó algo, por X motivo, porque nos duele a todos, ¿no? Así como nosotros tenemos, ya les digo, escuchamos a Cita Rosa, escuchamos a Alza Valero, etcétera, ¿no? Que hay gente capaz que ni lo escucha porque le tiene miedo de seguir escuchando. Miedo, pero de acá arriba, ¿no? Y bueno, nada. Vamos arriba el Uruguay, vamos arriba nosotros. Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Marisa, integro Memoria en Libertad. Agradecer a toda la mesa, realmente las presentaciones de cada uno aportaron mucho al tema nuestro y me encanta ver la sala llena de gente joven porque eso anima mucho a la militancia nuestra, porque bueno, si hay una juventud comprometida con estos temas, es porque hay futuro para adelante y sociedad para seguir construyendo. Me quedo con lo que decía acá la compañera, que decía que a lo largo de su vida le costaba expresar el llanto, y yo creo que eso es parte de lo que vivimos. A mí me pasa exactamente lo mismo. Yo no me nace llorar porque es algo que fue parte de la represión, cuando tú ibas a las visitas o cuando ibas a, yo que sé, a visitar a la familia de un preso, a llevar la información, siempre te decían lo mismo,
vos no escuches, no mires, olvídate de lo que ves. Entonces uno aprendió tanto a convivir con la represión, que es como que uno ya la internalizó en su vida y a lo largo de su vida se reprimió de muchas cosas porque la represión vino del Estado. Y uno a veces piensa, ¿por qué esa represión? ¿Qué pasa en mi psique que yo siento de esa manera? O como nos decía la compañera, como me pasa a mí, que de repente no me permito llorar en determinadas situaciones. Y yo creo que eso es el terrorismo de Estado y eso es lo que causó en la psique de muchos de nosotros, porque los que eran más o menos más grandes podían entender el contexto político, pero para un niño muy pequeño de 5 o 6 años, que de repente puede ver una película y sabe que el que cae detenido es porque cometió un delito, porque robó, y cuando uno ve a la mayoría de los militantes sociales y los luchadores de aquellos tiempos que querían una sociedad más justa y que por eso fueron detenidos, en la psique de un niño cuesta mucho procesar esta información. ¿Por qué si mi papá es una persona buena y quiere que todos los niños como yo no pasen hambre y tengan un plato de comida en su casa? Entonces, ¿por qué mi papá está preso? ¿Y por qué a mí en el barrio no hay vecinos que no me saludan? ¿Y por qué en la escuela no puedo ser abanderada siendo la mejor de la clase? ¿Por qué? Porque soy la hija de un preso político. Y esa cuestión de la psique, para un niño muy pequeño, cuesta entender y cuesta aprender a convivir con todo eso cuando uno va creciendo, porque bueno, es parte de la historia que nos tocó. Veo que acá hay muchos compañeros bueno, que fueron hijos también y que vivieron la situación y que fueron víctimas en las infancias. Y me gustaría invitarlos a todos a que se sumen al colectivo, a que se sumen a esta lucha. Nosotros desde que arrancó este gobierno estamos trabajando por una ley reparatoria para que contemple nuestra situación. Nos hemos reunido en la Secretaría del pasado reciente con Alejandra Casablanca, nos hemos reunido en el Parlamento con parlamentarios del partido de gobierno, con la bancada de senadores del Frente Amplio, con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. También nos hemos reunido con Mariana Mota, la Institución de Derechos Humanos, para buscar este consenso que sea necesario para que el proyecto se concrete en este periodo de gobierno. Pero bueno, para eso, aparte de voluntad política, que es fundamental, necesitamos también más compañeros que se sumen y que apoyen la causa nuestra, que es totalmente más que justa y necesaria, como lo bien lo planteó la mesa. Así que gracias a todos y en particular a los jóvenes. Gracias por estar. Más fácil. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por, en general, todas las perspectivas que han brindado, todos, absolutamente a todos. Ha sido muy valioso para mí porque, bueno, soy venezolana eh, y fui exiliada con mi familia. Bueno, por algo estoy acá. Y me deja pensando en esa sensación de no darte cuenta que eres víctima. Porque siempre pienso en mis abuelos, mis tíos, mis padres, mis hermanos. Pero yo no. No, no porque llegué acá, me crié en un país, parcialmente, me crié en un país democrático, con una diferente historia, digamos. Pero fue una dictadura igual. Y me deja pensando en si en el futuro voy a tener este tipo de problemáticas, digamos, internas. Me alegra mucho ver su lucha. Me inspira. Me inspira a hacer y lo que yo le enseñaré a mis hijos. ¿Qué voy a recordar? Porque son recuerdos que no quiero ver. No, ni quiero hablarlos. Me cuesta muchísimo. Por eso es bastante inspirador escucharlos. Yo también fui abanderada y me frustraba que no fuese por mi propio país. Pero siento orgullo de que este sea un país mío también y que me dé la oportunidad de vivir mejor. Muchas gracias.
Por ahí en la marcha, ¿no estás? En la marcha, una mujer me preguntó, ¿no? Si en mi país había desaparecidos. Lo que me salió a responderles es, pues no muchos, porque la mayoría los matan en la calle, ¿no? Muchas imágenes por ahí tengo grabaditas en la cabeza, pero... Y como rompe los huevos, a veces ves los cartelitos esos que uno ve pegaditos por ahí, ¿verdad? Ajá, pero bueno, eso es otro tema. Eh, lo de comparar o cuantificar el dolor sufrido, capaz que una perspectiva extranjera, no sé, este es el quinto país en el que yo vivo, por ahí no he vivido en Brasil, no he vivido en El Salvador, no he vivido en México, entonces no puedo decir que este es el más de la región, pero al menos en el que yo he vivido es el más, y no lo digo por haberlo leído, lo digo por haberlo vivido. Este es el país con el estado más brutal, más cruel y más sádico en el que he vivido. Eh, ¿Qué onda? No entiendo qué pasa. El estereotipo del policía que tengo por aquí es el policía que mata a la suegra, mata a la esposa, mata a la exesposa, mata a los hijos y luego se pega un tiro. Que pasa en otros países, pero no con la frecuencia que pasa acá. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde sale? Perdón que me encanta hacer preguntas que no tienen respuesta, soy un impertinente. Dato curioso, mi tío abuelo y su padre eran milicos aquí durante la dictadura. Mi familia se fue aquí en el 77, 78 por ahí. Entonces por ahí soy como inmigrante, hijos de inmigrantes, los dos exiliados políticos, interseccionalidades de mierda. Sí, no sé, capaz que hay que comparar por qué el Estado uruguayo es tan contrastantemente machista y violento vis a vis el resto de estados de la región. A llegar ahí. Perdón. No, creo que en esto de la juventud, que es algo que he escuchado mucho, que viene de madres y familiares y de diferentes colectivos que están enraizados con la memoria, eh, creo que como mi deber como juventud es también responder a eso, ¿no? Y nada, y agradecerles a ustedes que yo creo que si estas generaciones antecesoras no hubiesen hecho el esfuerzo que hicieron para preservar la memoria, hoy yo no podría mantenerla y también compartirla. Nada, me parece que como juventud es un deber sostener estos espacios y sostener la memoria y seguir compartiéndola. Y nada, como para encauzar el tema de vuelta, eso quería agradecer a ustedes siempre. Y a Eleonora, que ha sido una persona muy linda conmigo. Y nada, que tuve el placer de compartir con ella. Y nada, eso. Bueno, hola, gracias, muchas gracias a todos por este momento. Siguiendo con la línea de la juventud, solamente mencionar otro aspecto que también da mucha vergüenza y que también es consecuencia del silencio y de la represión generada por el Estado y la sociedad, que es que muchos jóvenes, habemos muchos jóvenes a quienes no nos contaron esta realidad del país ni de la región y que muy entrada la adultez nos hemos enterado y eso genera también vergüenza y qué peligro que crezcamos sin tener esa conciencia de la sociedad, de quien está al lado nuestro, de nuestro vecino, de nuestra vecina, de nuestro familiar. Qué peligro que crezcamos y seamos profesionales o en lo que decante la vida y no estemos enterados. Es realmente un peligro. Y es como también creo un motor para seguir las luchas, para seguir enterándonos, para seguir abrazándonos.
para seguir escuchando, para seguir hablando, seguir contando, seguir compartiendo. Y eso es muy, muy difícil, pero acá vamos a estar quienes podamos. Muchas gracias. Bueno, siguiendo lo que decía así Camila, en reunión con parlamentarios no tenían ni idea de lo que le estábamos hablando. Por eso te decía que hay parlamentarios que cuando nos juntamos te miran con una cara como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Para, para seguir con lo que vos decías. Yo quería hacerles un comentario con la intención de intentar aportar algo hacia el futuro, en el camino que venga y en la lucha que ustedes vienen dando desde hace tanto tiempo. Toda la normativa internacional, e incluso las leyes uruguayas, en algún momento hablan y utilizan la expresión reparación integral. Eh, y esto es algo que en lo que hay consenso conceptual, debe existir una reparación integral. En materia del derecho de daños, y esto viene del Código Napoleónico, incluso de las normas romanas de derecho civil, en el derecho de daños, la reparación integral incluye por lo menos tres conceptos. Incluye lo que se denominan los daños materiales, es decir, aquello que yo tengo que reponer a propósito del daño, lo que tengo que desembolsar a propósito del daño que sufrí, esos son los daños materiales. Después tengo lo que se denomina el lucro cesante, es decir, lo que me perdí de ganar a propósito del daño. Y por último tengo el sufrimiento en sí, que es lo que la doctrina denomina el daño moral. Son tres rubros que integran la reparación integral. A mi juicio, las normas uruguayas en general, no solamente para ustedes a las que los han mal llamado víctimas de segunda generación o no los han reconocido directamente como víctimas, en general se ha obviado el concepto de daño moral. Si nosotros miramos en general las normas, aún para los que la ley considera víctimas de primera generación, se han centrado en una especie de lucro cesante, al punto tal que a los que perciben la PER no se les permite acumular una prestación de seguridad social. ¿Por qué? Porque si no estarían recibiendo como lo que perdieron de ganar o el derecho que generaron a ganar en su retiro dos veces. Ese concepto trae consigo de que el daño moral, el sufrimiento no se indemniza. O sea, se decidió no indemnizar el sufrimiento, se decidió indemnizar una especie de lucro cesante y eventualmente algún daño material, como podría ser si tengo que pagar psicólogo, si tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro. Es decir, lo que tengo que desembolsar yo. Y me parece que esa es una pelea que hay que dar. Un Estado que reconoce verdaderamente el terrorismo de Estado debe ir hacia una reparación integral. Y una reparación integral no puede dejar afuera el daño moral, no puede dejar afuera lo que corresponde al sufrimiento de las víctimas. Entonces, y esto es algo que trasciende las eventuales malas categorizaciones de primera, segunda generación, que por lo que se ha dicho, no son adecuadas para este caso. Las trasciende y creo que esto hay que discutirlo porque siempre terminamos en una cuestión económica. Bueno, ¿cuánta plata sale esto y cuánta plata sale lo otro? Yo creo que se puede discutir cuánta plata sale cuando se trata de cuantificar el daño. Muchas veces hay que, como bien decían las compañeras, muchas veces hay que establecer algún criterio de tasación matemática, digamos, como ocurre, no sé, con la indemnización por despido, ¿no? Hay gente que trabajó muchos años y no necesariamente recibe la indemnización por el daño que sufrió cuando se queda sin trabajo y otros que reciben más de lo que eventualmente sufrieron de daño, pero bueno, es la manera que se encontró de tasarlo y de que todos reciban una indemnización por el daño. Entonces, me parece que puede ser un punto interesante en esta lucha, conceptualmente discutir que una reparación integral incluye esos tres conceptos, el daño material, el lucro cesante y el daño moral. Y que el daño moral Uruguay no lo está indemnizando, o prácticamente no lo está indemnizando,
a ninguna de las víctimas del terrorismo de Estado. Entonces me parece que esa es una cosa, un elemento conceptual a reivindicar. Después podemos discutir el monto, por supuesto, podemos discutir el monto, lo pueden discutir ustedes el monto, pero no indemnizar el daño moral simbólicamente significa decir, no sufriste. Y eso es inadmisible. Bueno, entonces, si no hay más intervenciones, les agradecemos muchísimo la presencia de este evento, les agradecemos muchísimo a los expositores. Esto va a quedar subido en YouTube, así que si quieren consultar nuevamente esta charla, van a poder acceder por allí. Muchas gracias.